La Tierra. El planeta vivo. Millones de especies. El éxito de la especie humana se debe, en buena parte, a su capacidad de crear, de descubrir, de protegerse. Y a pesar de todo, sufrimos enfermedades. Llamamos epidemia a la enfermedad que afecta en un tiempo relativamente breve a un número elevado de personas que viven en contacto. En Europa, por su trascendencia histórica, las epidemias más importantes han sido las de la peste. El historiador griego Tucídides habla de un mal que asoló Atenas en el año 430 a.C. Posiblemente se trataba de la peste. La epidemia de peste más grave se produjo en el siglo XIV y afectó a toda Europa. Se habla de una mortandad de entre el 20 y el 50% de la población. Entonces era una enfermedad misteriosa que se atribuía a la corrupción del aire. Se creía que los eclipses, los cometas, las inundaciones y los terremotos alteraban la naturaleza del aire, que se corrompía al mezclarse con las emanaciones de los cadáveres. En las calles se mantenían hogueras alimentadas con azufre. Pero es evidente que ni las hogueras, ni el empleo de amuletos y pociones mágicas tenían incidencia alguna sobre la epidemia. La peste retrocedió con la mejora de la higiene, con la mejora de la calidad de vida. La causa real de la peste no se conoció hasta finales del siglo XIX. En 1879, Louis Pasteur había afirmado ya que la enfermedad era consecuencia de la presencia de un microbio en el organismo humano. Un discípulo suyo, Alexandre Yersin, descubrió en 1894, en Hong Kong, el bacilo de la peste. Un bacilo que afecta a algunas especies de roedores, entre ellos a la rata, y que las pulgas transmiten al hombre. El conocimiento científico no es suficiente para hacer frente a una enfermedad. Hay que disponer, además, de recursos para poder aplicar medidas preventivas y sanitarias. La peste aún existe en algunas zonas de la India y de África Central. Pocos años atrás, una epidemia de cólera afectó la fachada sudamericana del Pacífico. Y en 1994, una nueva epidemia asola a los exiliados ruandeses en Zaire. La malaria continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en las regiones tropicales de África y del sudeste asiático. El SIDA, en cambio, es también una epidemia en los países más avanzados. Esta es la primera gran diferencia entre el SIDA y otras epidemias. La segunda, un hecho esperanzador. El hecho de que, casi desde sus inicios, se han conocido las causas de la enfermedad y se han podido poner en marcha medidas preventivas para evitar los contagios. Numerosos pequeños organismos son capaces de provocar enfermedades si consiguen entrar en el cuerpo y multiplicarse en su interior. La piel y las mucosas son una primera defensa contra la penetración de microbios. La segunda gran defensa son los macrófagos y otros leucocitos, células específicamente dedicadas a fagocitar, es decir, a comerse y a destruir a los pequeños organismos patógenos. Esta batalla se produce en unas dimensiones difíciles de imaginar. En una gota de sangre tenemos entre 40 y 50.000 leucocitos. Su tamaño es del orden de 10 micrómetros, una millonésima de metro, una milésima de milímetro. La tercera defensa es el sistema inmunológico.
Cuando un elemento extraño está presente en el cuerpo, los linfocitos se activan. Pueden actuar de dos maneras. Los llamados linfocitos T colaboran con los macrófagos para fagocitar y destruir a los invasores. Los llamados linfocitos B disponen en su superficie de moléculas de inmunoglobulina, una proteína capaz de combinarse con los organismos invasores y destruirlos. Disponemos de 1 billón de tipos distintos de linfocitos B según la proteína de inmunoglobulina de su capa exterior. Cada tipo de inmunoglobulina se combina con un atacante específico. Si se produce la combinación, el sistema inmunológico pasa a disponer de una información básica. Ya sabe cuál es el tipo de linfocito más capacitado para hacer frente al invasor. En los tejidos, y especialmente en los ganglios linfáticos, empiezan a multiplicarse los linfocitos B, idénticos a los que han sido capaces de neutralizar al invasor. Un ejército de linfocitos especializados en el ataque a una invasión concreta, una enfermedad específica. Una vez restablecida la normalidad, algunos linfocitos B perduran en el cuerpo y son capaces, si hubiese una nueva presencia del mismo invasor, de desencadenar una respuesta rápida y fulminante. Por eso muchas de las enfermedades infecciosas que superamos durante la vida, especialmente durante la infancia, no vuelven a afectarnos nunca más. Pero volvamos a los linfocitos T. Su sistema de defensa es distinto. No segregan anticuerpos, sino que reconocen a los invasores y colaboran con los macrófagos para destruirlos directamente. Un tipo específico de linfocitos T, los llamados linfocitos T4, son el mando del sistema inmunológico. Reconocen el tipo de atacante e informan a los linfocitos B que generan anticuerpos específicos contra el invasor. Sin los linfocitos T4, el sistema inmunológico tendría problemas para detectar a los organismos patógenos y poder combatir las infecciones. Pero hay un virus, el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, que ataca precisamente a los linfocitos T4. La capa externa del virus es una cubierta de proteínas y lípidos que le permiten la adhesión a los linfocitos T4 y la penetración en estas células. En el interior, el VIH está formado por un caparazón de proteínas que envuelven las moléculas de ARN, portadoras de su información genética. Las proteínas de la cubierta generan una importante respuesta inmunológica. El estudio de estas proteínas y de esta respuesta parece ser el camino para la elaboración de una posible vacuna. En el interior de los linfocitos T4 y también en el interior de otras células que presentan proteínas semejantes, otros leucocitos, células nerviosas y células de las mucosas digestivas, el VIH es capaz de incorporar su información genética codificada en ARN a la información propia de la célula codificada en ADN. El proceso de conversión de ARN en ADN se produce gracias a una enzima específica, la transcriptasa inversa. Desde este momento, el virus modifica el comportamiento de la célula. Está utilizando la maquinaria y las materias primas de la célula para componer nuevas partículas víricas. Este proceso puede ser rápido con la liberación masiva de nuevos virus que atacarán a otras células en una reacción en cadena. Con la destrucción de los linfocitos T4, el sistema inmunológico pierde su capacidad de respuesta. Las defensas quedan paralizadas, el cuerpo queda expuesto a las infecciones y al cáncer, y aparecen los síntomas y signos del SIDA. Pero, sin que conozcamos las causas, el virus también puede permanecer latente durante mucho tiempo en el interior de las células. Por eso, algunas personas infectadas por el VIH no presentan ningún síntoma propio del SIDA. De todos modos, tienen el virus y lo pueden transmitir. Como hemos visto, la presencia de un virus genera anticuerpos. Una persona es seropositiva cuando presenta anticuerpos del virus del SIDA. Es posible que el VIH existiera desde hace tiempo entre algunas poblaciones humanas aisladas que, según parece, lo toleraban relativamente bien. Pero el SIDA es una epidemia reciente.
detectada en los Estados Unidos el año 1981. Porque también son recientes las migraciones de estas poblaciones aisladas hacia las ciudades, el acceso generalizado a las transfusiones de sangre, la práctica de compartir agujas y jeringuillas, la intensificación de los viajes y la liberalización de las costumbres sexuales. En España, a finales de 1993, se contabilizaban 21.205 casos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, a mediados de 1994 había en Europa cerca de 160.000 casos. En Norteamérica, 400.000. 480.000 en Sudamérica. 250.000 en Asia, 5.000 en Oceanía y 2.700.000 en África. 4 millones de casos en todo el mundo. Pero el número de seropositivos se estima en más de 17 millones. Solo en África, 11 millones. El virus VIH fue descubierto en 1983 por el equipo del profesor Lou Montagné en el Instituto Pasteur de París. Pronto se pudo disponer de sistemas de análisis para detectarlo y evitar los contagios a través de las transfusiones de sangre. Pero el resto de medidas preventivas no dependen de los laboratorios ni de los hospitales. Dependen de cada uno de nosotros. Recordemos las otras formas de transmisión. La transmisión sexual. La transmisión sanguínea a través del uso compartido de jeringuillas, agujas e instrumentos contaminados. La transmisión de la madre infectada al feto. La transmisión a través de la leche materna. El SIDA se puede transmitir durante el acto sexual, tanto entre hombres como entre hombres y mujeres. La transmisión por vía sexual entre personas heterosexuales está aumentando en todo el mundo. En África ya era la primera causa de contagio desde principios de la epidemia. Ni los besos ni las caricias representan ningún peligro de contagio, a no ser que las secreciones genitales entren en contacto con heridas abiertas. Pero compartir jeringuillas sí es muy peligroso. Una de las principales causas de transmisión del SIDA en España. Cuando se comparten cepillos de dientes y hojas de afeitar, hay un riesgo teórico de que se produzca el contagio, aunque no se conozca ningún caso concreto. Si se toma la precaución de esterilizar los instrumentos, no son peligrosas las agujas de acupuntura, ni los instrumentos de dentista, ni los instrumentos de manicura, etc. Ni prácticas como hacerse un tatuaje o agujerearse los lóbulos de las orejas. El virus del SIDA no se transmite en la mayoría de actividades cotidianas. Por eso, las personas portadoras del virus del SIDA pueden hacer en el ámbito de la vida cotidiana, en su lugar de trabajo o en la escuela, una vida absolutamente normal y no representan ningún riesgo de transmisión para sus compañeros y compañeras. Por ahora, solo la prevención y el conocimiento pueden detener el SIDA y evitar reacciones insolidarias. Una epidemia de esas características, si no contáramos con medidas preventivas, sería muy difícil de parar. Cada uno de nosotros es un posible transmisor del virus. Cada uno de nosotros también puede ser la barrera que lo pare definitivamente. La investigación continúa avanzando, pero la lucha contra el SIDA depende de todos. Como dice el profesor Montagné, las personas afectadas por el SIDA y las que no lo están, compartimos el mismo barco. Todos estamos atados para lo mejor o para lo peor. Debemos actuar con responsabilidad, informándonos bien y actuando en consecuencia. Porque saber ayuda. Y sobre todo,
Debemos ser solidarios con las personas que sufren la enfermedad. Presentan malformaciones en la cabeza. Otros no presentan malformaciones en la cabeza. Otros no tienen cola. Este, sin embargo, es todo cola. Y los hay incluso que tienen dos. Algunos se desplazan vigorosamente. Otros permanecen estáticos. Este es el tipo de anomalías que los científicos de Copenhague empezaron a estudiar hace 5 años. El profesor Niels Kakeback quedó muy preocupado cuando descubrió que en algunos jóvenes aparentemente sanos el porcentaje de esperma anormal superaba el 50%. Sospechando que algo no iba bien en el proceso de producción de espermatozoides, el profesor acudió a los archivos de la universidad para comparar esos datos con los correspondientes a las tasas de recuento de los años 30. El estudio revelaba que durante los últimos 50 años la tasa había descendido espectacularmente. Aquello nos preocupó mucho. Estábamos perplejos ante semejante declive en la calidad del semen. Detectamos una disminución aproximada de un 50% en la cantidad de espermatozoides por eyaculación, así como un notable descenso en el volumen de semen generado. Uno de los mayores expertos en fertilidad masculina de Gran Bretaña, el Dr. Richard Sharp, fue invitado a una conferencia internacional de Copenhague para conocer personalmente al profesor Skakeback. Lo que esto nos sugirió fue que algo había ocurrido, que algo sucedía en el proceso de generación de esperma, sobre el que por cierto se conoce bastante poco. Y los efectos eran a gran escala. Algo importante estaba ocurriendo y no sabíamos exactamente de qué se trataba. Aunque los datos eran preliminares, las conclusiones de Skakeback suscitaron de inmediato una polémica respuesta. Inmediatamente empezaron a surgir críticas al respecto. Muchas estaban basadas en simples reanálisis estadísticos de los datos que habían sido publicados. Muchas de estas críticas parecían proceder del sector industrial. Algunas publicaciones incluso llevaban la firma de autores pertenecientes a dicho sector. Inmediatamente se pusieron en marcha investigaciones con el fin de determinar si dicha disminución era real.
En Edimburgo, el Dr. Irving realizó un estudio sobre más de 500 varones con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, utilizando diversas técnicas de recuento de espermatozoides. Dime tu fecha de nacimiento. 18 de enero del 78. ¿Qué actividad profesional tienes? Soy carpintero. ¿Estás casado? No, ¿Tienes hijos? no, ¿Has sido responsable de algún embarazo del que tengas conocimiento? no que yo sepa. Los resultados publicados en la revista médica británica mostraron un descenso del 25% en un periodo de 20 años, confirmando así el descubrimiento del profesor Skakeback y evidenciando que los hombres británicos también estaban afectados. Esta muestra de semen pertenece a un hombre nacido en los años 50. En ella se puede ver una gran cantidad de espermatozoides, la gran mayoría de los cuales se mueve vigorosamente por todo el campo visual. Ahora comparen esa muestra con la de un hombre nacido en los años 70. Hay bastantes menos espermatozoides dentro del campo de visión, y son muchísimos menos los que están en movimiento. Cuando analizamos la calidad del semen del hombre nacido en los años 50, obtuvimos un recuento medio de 100 millones de espermatozoides por mililitro, una cifra que se reducía hasta los 75 millones para aquellos hombres nacidos en los primeros años de la década de los 70. Pues bien, si el ritmo de caída continúa, el semen de aquellos varones que hayan nacido a comienzos de los 90 rondará los 50 millones de espermatozoides por mililitro. Y ese dato empieza ya a ser preocupante, porque desde un punto de vista clínico, todo lo que baje de 20 millones de espermatozoides por mililitro puede empezar a considerarse como esterilidad. Y si la tasa continúa decreciendo sin que hagamos nada, los niños varones que nazcan a comienzos del próximo siglo alcanzarán en la madurez una cifra de recuento de espermatozoides muy próxima a esa crítica barrera. Aunque con marcadas diferencias regionales, varios centros europeos dijeron haber cosechado resultados similares. Lo que mostraban estos estudios es que tanto en Bruselas como en París o en Edimburgo, las tasas de recuento habían ido descendiendo a una media aproximada del 2% anual durante los últimos 20 años. Se trataba sin duda de una caída bastante significativa, que cada vez estaba más cerca de tener un cierto impacto sobre la fertilidad masculina. También se podía deducir que este no era un fenómeno aislado, sino que por el contrario, se trataba de un hecho bastante generalizado. Cuando contemplo estos datos no puedo evitar preocuparme ante lo que parece ser un cambio sustancial con pocos visos de detenerse. En el año 1993, Sharp y Skakeback continuaron detectando serias anomalías en lo que respecta al sistema reproductivo. La incidencia del cáncer testicular en Gran Bretaña y en Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 30 años, convirtiéndose en la variedad de cáncer más común en los varones jóvenes. El marcado aumento del cáncer testicular es un asunto muy preocupante. En Dinamarca tenemos hoy un 300 o un 400% más de casos que hace 50 años. La nuestra es de hecho la tasa de incidencia más alta de todo el planeta, y lo más terrible de todo es que no sabemos a qué se debe. Pero también hay constancia de anomalías en el desarrollo de los bebés. Jordan Ray tiene un testículo que todavía no le ha bajado. Jordan, vamos a echarte un vistazo. Aquí está el testículo derecho, colocado en su sitio. Pero el izquierdo lo tiene posiblemente dentro de su barriguita. Así que vamos a tener que operar para examinar ese lado izquierdo. Hay informes de los que se deduce que la obstrucción testicular se ha duplicado y en ocasiones triplicado en los últimos 30 o 40 años. Es cierto que en este campo se manejan datos tan como son los de cáncer testicular y por supuesto el modo de diagnosticar la obstrucción testicular han ido cambiando con el tiempo. Pero incluso en aquellos estudios más avanzados que han tenido en cuenta dichos cambios, se sigue hablando como mínimo de una duplicación del número de casos. Sharp y Skakeback repararon también en el aumento de otra condición bastante preocupante conocida como hiperespadius. Una anomalía en los tractos reproductivos de los bebés varones que en casos extremos puede degenerar en una mezcla de caracteres sexuales.
¿Podría existir un vínculo entre todas estas anomalías? ¿Existe relación entre los cambios en la incidencia de la obstrucción testicular, el cáncer de testículos y demás anomalías uretrales? ¿Podemos sumarles a estos el cambio sufrido en las tasas de recuento de espermatozoides? De repente, casi por casualidad, llegó hasta Sharp un estudio que subrayaba el papel de determinadas células en los testículos, las células Sertoli, coloreadas de marrón en la imagen. Esta célula tiene una función como de niñera de otras que se encargarán de producir el esperma. Del número de células Sertoli que se desarrollen durante el periodo crítico de desarrollo dependerá la cantidad de esperma producida a lo largo de la vida adulta. Cuantas menos células Sertoli haya, más baja será la tasa de recuento. Sharp acudió a una biblioteca médica especializada para informarse sobre todo lo referente al papel de las células Sertoli durante el desarrollo. Una de las primeras cosas que me quedó clara es que la célula Sertoli es un elemento fundamental durante la fase de desarrollo. La célula Sertoli es la que regula la bajada de los testículos, la masculinización del tracto reproductivo y el desarrollo de la uretra. Y en el interior de los testículos regula también la división de otras células. Cualquier anormalidad dentro de este proceso puede aumentar las posibilidades de contraer cáncer testicular. De repente habíamos logrado conectar todos esos aspectos de la historia, de modo que el cáncer testicular, la obstrucción de los testículos, las anomalías uretrales y la tasa de recuento de espermatozoides, determinada a su vez por las células Sertoli, parecían ahora estar relacionadas. Y el motivo de que hubiésemos detectado todos esos cambios en el anormal desarrollo del tracto reproductivo, con la consecuente caída de la cantidad de espermatozoides, era que todos estaban relacionados con una misma célula, la célula Sertoli. Pero, ¿qué podría estar afectando a las células Sertoli? El único factor común que podría romper el delicado equilibrio del proceso de secreción hormonal durante el desarrollo sería una excesiva presencia de estrógenos, una hormona femenina. Los estrógenos podrían, mediante la supresión de otras hormonas, impedir la multiplicación de células Sertoli, fijando así una cantidad inferior a lo normal. Todos los fetos están expuestos a los estrógenos que hay en el útero de la madre, pero estos permanecen unidos a una proteína, de manera que no interfieren en el desarrollo del feto. Sin embargo, cualquier otro componente químico que actuase como los estrógenos sí que podría interrumpir el normal desarrollo en caso de que lograse traspasar la barrera placental. Estaba absolutamente estupefacto. A partir de una serie de estudios dispares, que ya casi formaban parte de la literatura, había logrado extraer una teoría que al parecer podía explicar todos esos cambios que estaban teniendo lugar. Pero, ¿cómo podrían ponerse a prueba esas ideas? La casualidad quiso que un trágico estudio médico se cruzase en su camino. Hasta 6 millones de bebés habían sido expuestos a un estrógeno sintético llamado DES, un compuesto que fue suministrado desde los años 50 hasta los 80 como medio de prevención de abortos naturales. Cuando Sharp pudo examinar unos cuantos estudios realizados sobre aquellos varones, comprobó que todos evidenciaban el ya pronosticado aumento de esas anomalías reproductivas que recientemente habían observado. Mientras tanto, en un laboratorio de Carolina del Norte se estaban llevando a cabo experimentos que relacionaban los desórdenes reproductivos masculinos con la exposición a determinados estrógenos sintéticos. El profesor John McClahan descubrió que si a una rata preñada se le suministraba DES tan solo 2 días durante el embarazo, los machos de la camada sufrían importantes cambios. Lo que verdaderamente nos sorprendió al examinar a los ejemplares que habían sido expuestos al DES en su período fetal fue que los machos habían desarrollado 2 sistemas reproductivos, uno de cada sexo. Básicamente eran como hermafroditas, y por eso llegamos a la conclusión de que ese proceso de feminización había tenido lugar en las primeras fases de desarrollo, que es cuando el feto, ya sea de ratón o de hombre, posee ambos sistemas reproductivos, siendo la exposición al DES lo que bloqueaba el proceso normal de desarrollo y provocaba por tanto la feminización del feto.
De camino a una conferencia científica, Sharp tuvo la oportunidad de leer el artículo de McLachlan e inmediatamente pudo ver la importancia de aquel estudio. El reto consistía en detectar todas las fuentes de exposición